Hermanos, vamos a leer un texto que se encuentra en Juan 8, versículos del 54 al 59. Juan 8, o sea, capítulo 8, versículos del 54 al 59. Y esta es una discusión muy interesante que el Señor Jesús está teniendo con los judíos, ¿verdad? Yo veo en algunos cortos que salen por YouTube y por Facebook, aunque ustedes saben que yo no ando mucho por ahí, pero de vez en cuando veo cosas que me interesan. Y yo he visto mucho la pregunta o el cuestionamiento, el debate de si Cristo dijo y si Cristo afirmó ser Dios. Yo quiero expresarte que si tú eres cristiano, realmente tú has sido habilitado por Dios con una especie de fe que cree que Cristo definitivamente es Dios encarnado. Un milagro o una ejecución sobrenatural de la divinidad que ni tú y yo entendemos, pero que sabemos que es real. Amén. Entonces, si tú, fíjate lo que te estoy diciendo, si tú eres cristiano de verdad, no un cristiano dicho por ti, un cristiano establecido por Dios mismo. Los cristianos no nos establecemos nosotros mismos. Nosotros no somos creyentes porque de nosotros salió la fe. Nosotros somos creyentes porque Dios nos escogió para ser recipientes de esa fe con la que creemos. Yo le explicaba esto a mi hija ayer en una deliciosa conversación que tuvimos sobre la salvación. Y yo le decía, la fe con la que tú crees no es tuya, es dada por Dios. O sea, aun cuando eres tú el que crees, no es tuya, es una fe dada por Dios. Entonces, los que hemos recibido esa fe, se nos ha habilitado el alma, el ser, para creer que Cristo es Dios. Amén. O sea, Cristo no es, y ya yo he remachado esto, pero vale la pena volver a recapitular. Cristo no es un hombre solamente, ni Cristo es en un sentido Dios solamente. Y créanme que en la historia hubo estos debates, si Cristo era Dios nada más y si Cristo era hombre nada más. Pero la iglesia poco a poco fue estableciendo lo que la Biblia revela, que Cristo es un ser producido de manera sobrenatural por Dios mismo, y no es otra cosa que la divinidad tomando forma humana. Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Ahora, la divinidad debió producir el cordero inmolado y sin mancha. Amén, amén. Hacía falta un hombre en especie humana, porque la muerte de los corderos y todas estas cosas era prefigurada, era una imagen, era una ilustración, pero obviamente en la perfección de Dios, aunque Dios enseñaba e ilustraba lo que había de venir, en la perfección de Dios, obviamente que un carnero o una oveja no es sustituto de un hombre. En algún momento el plan de Dios era que un hombre muriera por un hombre, sustituyera a un hombre. Ahora, este hombre debía ser completamente sin pecado para que entonces su muerte se pudiera acreditar a cualquiera de nosotros. De lo contrario, su muerte hubiera sido por sí mismo. ¿Ven? Entonces, ¿quién pudo producir semejante maravilla? Porque Cristo Jesús es maravilloso. Es Dios, la encarnación de Dios es una maravilla. Dios mismo. ¿Ven? Entonces, esa es la esencia del Evangelio. Dios se encarnó. Y en Cristo Jesús, en la unión de lo eterno y de lo finito, que es lo humano, Dios resolvió el problema de la necesidad que había de un hombre perfecto para que fuera nuestro sustituto, para que nos pudiera salvar y para que pudiera tomar nuestro lugar en la cruz. Entonces, en la cruz del Calvario, aunque fue Cristo el que murió, oye bien que estas son palabras teológicas importantes, como tu representante. Cristo murió representándote a ti. Eso es la teología de la unión espiritual con Cristo. En la cruz estamos, la Biblia lo dice, estamos unidos con Cristo Jesús. Dios tomó la muerte de Jesús como si fuera la tuya. La de todo el mundo, pastor, no la de los que creen. La de los que creen. Eso no fue un acto universal para todos, ¿verdad? Eso fue un acto hecho por Dios universal para los que creen. Y entonces yo te cuento esto y tú dices,
la verdad que está un poco fuera de todo raciocinio humano. Exactamente. Esto no está hecho para razonarse con la mente. La mente natural tropieza contra esto. ¿Amén? La mente natural se resiste a esto. La mente natural no puede entender estas cosas. ¿Qué hace falta? Hace falta una intervención de Dios mediante la cual Él vence lo natural y pone lo espiritual. Y eso espiritual es capaz entonces de entender esto. Esa es la obra de salvación. Cristo la hizo, pero Dios te habilita para que la creas. Amén. Amén. Dios hace una cosa y hace las dos y lo conecta todo. Amén. Dios hace la obra en la cruz, Dios te da la fe y después hace y conecta las dos cosas. Amén. La fe te capacita para creer eso. Entonces, Dios mismo es Cristo. Cristo es Dios. Amén. Todos los atributos de Dios están en Cristo Jesús, no le falta nada. Mire, y teológicamente se pone de esta manera. Todo lo que puede decirse de Dios se puede decir de Cristo. Y todo lo que puede decirse de la raza humana, de un humano, de un homo sapiens, se puede decir de Cristo también. ¿Qué te parece? Cristo es el punto donde se intersecta Dios y lo humano. Es el único punto, y uso la palabra punto para que me entiendan, ¿no? Es el único punto, es el único lugar donde lo divino y lo humano intersectan perfectamente, es Cristo Jesús. Amén. ¿Ven? Ya eso lo hemos hablado. Entonces vamos a leer el texto ahora, porque yo he oído esta pregunta. Cristo, ahora, ¿dijo Cristo esto? ¿Afirmó Cristo ser Dios? Lo hizo, y lo hizo de una manera espectacular, realmente, tremendamente espectacular. Vamos a ver, como le había dicho Juan 8 del 54 al 59, esa fue la introducción. Dice, Jesús está en esta discusión con los fariseos, que son judíos altamente preparados, ¿verdad? Preparados en la ley. A esta gente tú tenías que ver cómo le hablabas, a menos que tú quisieras decirle algo que ellos entendieran, porque tú no estás hablando con neófitos del judaísmo. Tú estás hablando con personas preparadas en la cuestión de la ley. Pero además te voy a decir algo, todo judío estaba altamente preparado en la cuestión de la ley, porque desde niño le empezaban a enseñar eso. ¿Ven? Todos los judíos crecían con la instrucción, como ustedes saben, de la ley, los profetas y de la profecía y del Mesías que había de venir. Ellos estaban claros con todas estas cosas. Ahí no había desinformación ninguna. Entonces Cristo está discutiendo con los fariseos y le dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Oye, tú te estás diciendo que ellos no conocen al Dios que ellos han criado toda la vida conociendo, entre comillas. ¿Ven? Hay que tener cuidado con los creyentes nominales o culturales, porque terminan en fariseos. ¿Ven? El creyente nominal o cultural termina en fariseo y termina siendo un obstáculo para el cristianismo y para las cosas de Dios. Y eso hay que tenerlo bien claro. Bien. Vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Oye, qué políticamente incorrecto, ¿eh? Se le quedó vacía la iglesia de Jesús ahí mismo. Le digo mentiroso a los fariseos. Mire, los cristianos no estamos llamados a ser maleducados, ni estamos llamados a ser groseros ni petulantes. Pero hay ciertos momentos en la vida en que hay que decirle a un fariseo, tú eres un mentiroso. Que Dios te dé sabiduría cuando ese momento llegue, porque no es que hay que decírselo a todos, hay que ir por la calle diciendo. Pero hay momentos en la vida en que hay que decirle a los fariseos, a los que se oponen a la obra de Dios, a los que se oponen a lo que Dios ha establecido, decir, tú eres mentiroso. Porque los creí que ustedes no conocen a Dios, porque si lo conocieran, me conocieran a mí, le digo Cristo, me amaran a mí, ustedes no aman a Dios. Entonces seguimos. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Ven la diferencia? Yo guardo su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre un fariseo y un cristiano? Que el cristiano hace la palabra de Dios, la obedece en todo su rango, fundamentalmente en lo moral, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el amor. Estas son cosas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el perdón. Pronto les voy a hablar del perdón, porque estas son cosas inherentes al cristianismo.
O sea, inherente al cristianismo es ser bueno, inherente al cristianismo es ser misericordioso, inherente al cristianismo es obedecer a Dios antes que a uno mismo, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, dice, Abraham vuestro padre, aquí viene, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Uy, ellos se quedaron así, porque fíjate lo que está diciendo, dice, Abraham vuestro padre, que se murió hace años, ¿verdad? Se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Se gozó de que había de ver mi vida y lo vio. Hay que piensa que uno allá arriba está en una especie de floating, flotando en un sueño eterno. Aunque la Biblia no es completamente clara o abierto cómo es este estado intermedio donde vamos a ir, donde va el espíritu cuando morimos, sí parece sugerir que hay conciencia. Que hay conciencia y que hay algunas, incluso en el Apocalipsis está también, y que los sentidos fundamentales como la vista, el conversar, etcétera, están despiertos y están activos. Y Abraham dice, se gozó de que vería mi día, lo vio y se gozó. Amén. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta, pero esa es una declaración seria. ¿Amén? Muy seria. Porque Abraham estaba muerto hacía un montón de años. Abraham es anterior al pueblo de Israel. ¿Verdad? Y Cristo está hablando de Abraham como si Abraham lo hubiera visto hace unos días, ¿sabes? Como si Abraham estuviera por ahí vivo. Y ellos no son tontos. Ellos están viendo un hombre relativamente joven. Y miren lo que va a pasar ahí. Dice, Abraham vuestro padre, versículo 56, se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, lógicamente, le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Cristo le va a decir algo tremendo. Aquí yo digo que esto es una declaración espectacular. Le dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo. O sea, ese desierto doble es desierto, vaya, desierto en capital letter. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si tú no entiendes lo que él acaba de hacer, los judíos sí lo entendieron. ¿Y sabes lo que hicieron? Versículo 59. Tomaron entonces piedra para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, se fue. Antes que Abraham fuese, los judíos dicen, oye, pero ven acá, tú tienes 51 años y viste a Abraham. Y Cristo le dice, no solamente le dice, no es que yo existo antes que Abraham, que sí se lo dice, pero escoge una frase que es lo que irrita a los judíos. Porque Cristo va a usar el mismo nombre, la misma revelación, la misma, el mismo fonema, si lo quieres poner de alguna manera, porque con los años que se quedó en el tetragramatón, con el cual Moisés se le reveló y se le presentó, Dios se le presentó, se le reveló a Moisés. Y Cristo le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta gente entendieron y rápidamente cogieron piedra porque entendieron que esto era una blasfemia. Entendieron que esto era una blasfemia y que Cristo estaba declarando que Él era el mismo yo soy que en la zarza ardiente se le apareció a Moisés. Yahvé, Jehová, hoy en día latinizada la expresión. Amén. Le está diciendo, yo soy Yahvé. Y esta gente no, hay que matarlo. Clarísimo, clarísimo, Cristo revela que Él es Dios, que Él es el gran yo soy. Pero aparte de eso, te lo voy a dejar de tarea. Yo quiero que tú revises la cantidad de veces que Cristo usa esa frase, yo soy. Enervando a todos los judíos, y probablemente haciendo el caso, que no, ellos no estaban haciendo ningún caso, Dios mismo estaba haciendo el caso de la muerte de Cristo, es un caso hecho por Dios mismo, la Biblia lo declara a sí mismo. Pero, ¿cómo se dice? Revolviendo todo el avispero religioso judío, porque estaba diciendo, yo soy. Miren, la comprensión de lo que Jesús acaba de hacer fue total, debido a la reacción. En otro pasaje le dice, Cristo le dice, ¿por qué ahora me apedrean? Y él le dice, no, por nada te apedreamos, te apedreamos porque siendo tu hombre te haces igual a Dios.
O sea, hermano, para todo el mundo en esa época por lo menos fue claro que lo que Cristo estaba diciendo es que Él era Dios. Que lo creyeran o no, ya eso era otra cosa. Pero todo el mundo entendió que este misterioso y enigmático individuo que apareció, el hijo de María, que muchos de ellos conocían, estaba diciendo que Él era el gran yo soy. Que Él era el Dios de Moisés, que Él era el Dios que sacó al pueblo de Egipto, que Él era el Dios que abrió el mar rojo, que Él era el Dios del Sinaí, que Él era el Dios creador de los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Amén, amén. Amén. Entonces, Cristo dijo que Él era el que habló con Moisés. Miren ese momento. Éxodo 3, del 3 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, está Moisés hablando, ¿no? Con Dios, con una zarza ardiente: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amén, amén. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, y me envió a vosotros. Amén. Y Cristo le dice al pueblo de Israel: aquel soy yo. Amén. Yo soy. El de la zarza, el de Moisés, yo soy. Y el mundo se vino abajo. Y unos, obviamente, se volvieron locos y quisieron asesinarlo, pero otros encontraron un grandísimo consuelo y encontraron la fe y encontraron la capacidad de reposar en que Dios mismo había venido, como dije en el versículo, como el versículo que leí cuando empezó el culto, a salvarlo. Que Cristo, humano como era el yo soy. Amén, amén. 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 La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Pero esta declaración también declaró, valga la redundancia, que Él está presente. Muchas cosas se pueden decir de esa declaración, porque Moisés le dice, bueno, ¿y quién digo? Moisés está operando en el ambiente humano y dice, bueno, ¿quién le digo qué? Dime tu nombre para que la gente de alguna manera te pueda conocer o te pueda relacionar. Y Dios lo que le dice es, no hay nada, no hay categoría humana, yo soy trascendente. No existe nada, porque aquí todo lo que existe lo he creado yo, que me pueda definir a mí. Tú no tienes, Moisés, ni lo tendrás nunca, categoría para entender quién yo soy. Por eso yo soy el que soy. Yo soy lo que se presenta a ti, lo que se revela a ti. Yo no tengo una descripción, no se puede decir que yo soy alto, no se puede decir que yo soy rubio, no se puede decir que yo me llamo Juan, que me llamo Pedro. Yo soy lo que se presenta a ti, lo que se revela. Yo soy omnisciente, yo soy todopoderoso, yo soy santo. Y Dios va a ir revelando esas categorías. Pero Dios deja al hombre con la única información sobre sí de aquello que el hombre sea capaz de ver y de encontrar. Amén. Amén. Porque el hombre, y yo les he hablado de esto en las categorías, si a mí alguien me dice, yo veo una cosa que sale de la tierra, tiene una especie de tronco y después en la parte de arriba una especie de cositas verdes hacen así y se abren, y que si yo digo, eso es un árbol, ¿verdad? O por lo menos tengo categoría. ¿Por qué? Porque yo tengo una precategoría para discernir qué es un árbol, porque he visto árboles. Igual que si tú me dices, no, yo veo algo que anda, que tiene dos pies, que tiene manos, que tiene pelo, que tiene una cosa. Digo, estamos hablando de un hombre, puede ser, o de un mono, pero bueno, por ahí, ¿verdad? Porque tengo categorías. Pero ¿de dónde tú explicas a Dios? ¿Qué le dice a Dios? A ver, ¿qué le va a decir a Dios a Moisés? Yo soy como... ¿Cómo qué? Mira, Moisés, para que tú me entiendas, piensa en... ¿En qué? Imagínate... ¿Qué cosa? Entonces, ¿quién eres tú? Dios le dice, yo soy. ¿Pero qué eres? Yo soy. De momento para ti soy libertador, por ejemplo. Estoy diciendo, ve y liberta al pueblo. Entonces dile que yo soy, que Dios, que Yahvé te ha mandado a liberar. Entonces, déjeme decirle, porque lo maravilloso de esto es que en Cristo Jesús nosotros tenemos una parte más, tenemos un avance más de Dios.
Y en Cristo Jesús se nos presenta algo diferente del yo soy. Vamos a seguir y vamos a... Bueno, pero lo que a mí me interesa antes de continuar es que ustedes hagan esa conexión de que Cristo está diciendo que Él es Dios por la vía del yo soy. Cristo se está conectando a sí mismo, está hablando de una aparición previa de Él mismo en la zarza ardiente, que Cristo estaba allí, que el ser divino que Cristo Jesús es, estaba allí. Amén. 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 Bueno, Amén. pero por ejemplo, en Juan 10:30, Jesucristo dice: yo y el Padre, uno somos. Amén. Amén. Yo y el Padre, uno somos. Si el Padre y Él son uno, ¿qué son? Y el Padre es Dios, ¿qué es Él? Dios también. Eso es otra manera de declarar. Porque es difícil que un humano y Dios puedan ser uno solo, solamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús el Padre y Él son uno. Comparten lo mismo. Entonces, repito, es importante esa declaración. Todo lo que puede decirse de Dios se puede decir de Cristo Jesús, porque Él es Dios, el Padre uno. Amén. Juan 10:38 dice, hablando de las obras, ¿no? Dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. 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 Entonces, ¿dijo Cristo que era Dios? Claro que lo dijo. Se sentó a explicar a Cristo: miren, yo soy Dios, porque no, porque Él es. No tiene que estar explicando. Una de las cosas interesantes de Cristo Jesús es que Cristo no dio muchas explicaciones sobre sí mismo, porque Cristo entiende que la fe no es tantas explicaciones. Tú te cansas de darle explicaciones y demostraciones al mundo de que este universo no tiene, no pudo haber caído así, que hay un orden, que las cosas presuponen como que vienen de algún lugar, que incluso el mundo, si tú lo dejas sin atención, entra en una decadencia, que tiene que haber algo que lo sostiene, etc. Tú le explicas todo eso y dices: hay un diseñador, hay un orden, hay un intelecto detrás de todo. ¿No lo creen? Por eso el Evangelio lo entienden a veces las personas menos preparadas. Entienden y reciben la sabiduría de Dios, y los sabios de este siglo no. Qué tremendo, hermano, es que en tu humildad, en tu poca preparación, en los años que estudiaste, tú entiendes cosas tan elevadas como la salvación, como Dios, y el científico con 4 PhD no lo entiende. Por eso gózate en la comprensión que tú tienes. Ay, pastor, pero yo quisiera saber más de la física, de la química, de la matemática. Bueno, sí, sí se puede, pero nada de eso te va a llevar al Padre, ¿verdad? Nada de eso te va a llevar a Cristo. Solamente la fe sencilla y humilde de aquel que se tira a sí mismo, se deposita a sí mismo en los brazos del Salvador, puede alcanzar la salvación. ¿Amén? Por eso está al alcance de todo el mundo. Cristo es, lo que estaba diciendo ahorita, miren, Cristo es una nueva revelación de Dios en carne. ¿Por qué digo nueva? Porque escucha esto. Hubo un momento en la historia pasada en la que Cristo no era carne, pero en la encarnación, como Dios inauguró una nueva fase de sí mismo. ¿Amén? Dios mostró, ya no era una zarza ardiente, ya no era una columna de fuego, ya no era un vientecito con Elías, no. Ahora era un hombre como tú y como yo. Amén. Amén. Entonces, miren, ¿te das cuenta, hermano, la bendición que tenemos nosotros? Yo me acuerdo que había un pastor que decía, cómico, yo le he dicho, por cierto, él está aquí en Hialeah, yo le he dicho, he repetido su comedia o su humor, pero él decía algo así como: hay gente que quiere ser como Moisés, decía él. Ay, yo quisiera ser como Moisés. Y dice él: ¿y quién era Moisés? Un viejo de 80 años con un palo seco en la mano, decía él. Y el punto que él hacía, él lo decía en broma, hermano, claro que era broma, pero el punto que él hacía es que hay gente que quiere ser tanto como aquellos héroes de la fe, y no está mal admirar a David, no está mal admirar a Samuel, no está mal admirar a Moisés y todas esas cosas, pero te imaginas que ellos son anterior a la encarnación.
Ellos tenían una idea, ¿verdad? Había una serie de prefiguraciones, como ahorita dije, en el templo, en el sacrificio, etc. Pero ellos no tenían la sustancia que tenemos nosotros con la encarnación, con la venida a la tierra de Dios mismo. Entonces, sí, qué bueno, ay pastor, qué bueno, vieron la zarza, ay pastor, qué bueno, los que vieron que el mar se abrió, ay, pero no vieron a Cristo Jesús. Amén, amén, amén. No, nosotros tampoco, sí lo vemos a través de la Escritura, para nosotros es una realidad. Nosotros, bueno, hay tantas cosas en la historia que nosotros no vimos, sin embargo sabemos que fueron reales y de alguna manera participamos de ese gozo de que vivimos en la generación que conoció eso. Amén. Amén. ¿Cuántos inventos y cosas existen en nuestro día que se inventaron hace años que a lo mejor nosotros no habíamos nacido? Pero hoy en día le agradecemos a Dios que se han inventado, aunque no estuvimos ahí. Tenemos, ¿verdad? Ayer estaba viendo yo un documental de la genialidad de la máquina de coser. Véalo, increíble. Tú sabes, la gente no cosía así como esa máquina entra a la aguja y cuál es el dispositivo que hace que la aguja agarra el mismo hilo por abajo y por arriba, lo va metiendo así. Y fue un descubrimiento súper sencillo. Hoy en día ya nadie usa máquina de coser, ¿no? Pero en su época fue tremendamente beneficioso, ¿verdad? Y hoy en día nuestra ropa no se cose a mano, menos mal, se cose con máquina. Y esto fue el genio y el descubrimiento de un individuo observando la aguja y haciéndole los alas abajo y qué sé yo, y que la aguja entra y entonces otra cosita la agarra y cuando la aguja sube vuelve y agarra la... Genial, increíblemente sencillo, pero genial. Qué maravilla que nosotros vivimos bajo ese descubrimiento, ¿verdad? Hay gente, bueno, déjame no seguir ahí porque me voy a meter en camisa no se vara, pero qué bendición es que nosotros estamos bajo la historia post-encarnación y resurrección. Amén, amén. Que nosotros vemos con claridad. Y que disfrutamos hoy en día, que nosotros tenemos un hombre, Dios, hombre, en el cielo intercediendo por nosotros, que es nuestro amigo, que nos acompaña, ¿verdad? Que anduvo por esta tierra, que sintió lo que nosotros, que compartió de nuestras experiencias y que vino a morir, que es lo más importante, a una cruz en nuestro lugar. Amén. 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 Juan 14, este es 2 versículos más y una conclusión. Juan 14, 8 al 10 dice: Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Les estoy hablando de eso, ¿no? Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Oigan, si eso... Amén, amén. No sé con cuánta forma, yo no sé el mundo con cuánta forma quiere que Cristo lo diga. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Amén. En Cristo Jesús, Dios mostró un rostro. Tú sabes que esta también, Moisés era un tipo inquieto y esa también fue la preocupación de Moisés. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Y Dios en un sentido le dijo, no me puedes ver porque tú no tienes todavía un cuerpo glorificado para verme. El que me ve a mí en el cuerpo que tú tienes va a desaparecer, desintegrarse. Pero mira, métete ahí en esa piedra que significa Cristo. Hay ahí tremenda alegoría. Después hablaré de eso otro día. Métete ahí en la endija, en esa rajadura de esa, y yo voy a pasar mi gloria y me vas a ver con unas espaldas. La Biblia dice que Moisés vio las espaldas. Es muy probable que Dios en su infinita misericordia le haya mostrado algo de la física de Cristo para que él lo viera. Algo. Amén. Pero aquí Cristo le dice a Felipe, a Natanael, le dice, mira, sin meterse en ninguna endija. ¿Tú quieres ver al Padre? ¿Ustedes quieren ver a Dios? Hermano, mira a Cristo. Amén. No cantamos ese coro. Hay gente que dice, yo quisiera. Yo tenía un amigo cristiano que se metió en un ayuno porque él quería ver a Dios. Y hubo que sacarlo a los cuantos días, llevarlo para el psiquiatra porque se vuelve loco. Porque él se metió en un ayuno y hasta que Dios no se me muestre, yo no voy
yo no voy a dejar esto, yo no voy a dejar, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Dios, yo creo que es ahí. Y Dios está ahí. Y Dios dice de la Escritura, aquí estoy yo. El Espíritu Santo pueda ver e imitar y hacer lo mejor de mí. Amén, queridos. Amén. Amén. Y Colosenses, este versículo tan poderoso, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Oye, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo una vez hablé de eso, que ahí primogénito está puesto en el contexto de ser el más importante de todos los humanos. Es lo que quiere decir, el que tiene la preeminencia, es como el hermano mayor, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Algunos dicen, no, mira, primogénito, eso quiere decir que Dios lo generó, porque ahí está eso. No, eso lo que está queriendo decir es que Él es el más supremo de los hombres. La palabra es más bien una alegoría para que se entienda que entre los hombres Él tiene la preeminencia, pero que Él es la imagen del Dios invisible. Podemos decir, hermanos, categóricamente que en Cristo Jesús Dios mostró su cara. Amén. Y un día lo vamos a ver, de verdad. No vamos a ver un fantasma. No, un día vamos a ver a Cristo. Un día le podremos dar la mano, le podremos dar un abrazo. Y estaremos abrazando a Dios. Amén. 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 Seremos partícipes de toda la herencia de los santos, la cual no alcanzamos ni siquiera todavía a comprender. Conoceremos como fui conocido, dice la Escritura. Dice la Escritura que se nos será revelada cosas de nosotros que nosotros no sabemos, que están escondidas en este misterio que eres tú y que soy yo, en la complejidad de lo que tú eres y lo que algunas de ellas asfixiadas o inhabilitadas por el pecado, otras podrán ser usadas por Dios para su gloria, pero un día conoceremos qué es el diseño final, total y perfecto que Dios tenía de ti y de mí. Amén, querido. Amén. Oh, hermano, no sé. Yo no sé, yo te veo medio tibio, te veo flojo. Ahora bien, termino con esto, vamos a seguir hablando de Cristo. ¿Cuál es el título? El título es Cristo afirmó ser, puntico, tan. Así lo voy a poner. ¿Qué dijo Cristo? Cristo afirmó ser, 3 puntos. Amén, Dios. Si comprendes eso, Dios mismo te lo reveló. Aquí vamos al meollo de la cuestión. Pastor, esas cosas que usted habla, que difícil. No, que va, a mí eso no me entra por la cabeza. Bueno, pues hay que orar. Tienes que decirle a Dios que te las revele. Y tienes que empezar por la primera luz que te viene y continuar por ese camino como esa luz. La gente dice, veo la luz al final del túnel, pues sigue para que llegue al final del túnel. Es una buena señal que estas cosas te inquieten, porque al hombre pecador esto no le inquieta. Más bien le da genio, le da rabia. Ay, ustedes con su Dios, ¿verdad? Ustedes con su Cristo. ¿Qué locura es esa de que Dios viene? Así me dijo, vino un musulmán en mi casa. Oye, hermano, qué diferencia a veces hay, ¿eh? Esta musulmana que era muy, yo lo he dicho aquí, de Libia, amiga, madre de una amiguita de Maíz, fue allá a la casa, se sienta en mi casa, se come mi comida, se sienta al lado mío y con toda autoridad me dice que de dónde nosotros hemos sacado que Dios pueda hacerse hombre. Como Dios que es sano, como Alá que es santo, cómo puede tomar un cuerpo humano que es corrupto, que eso es rebajar a Dios. Y ahí tuve yo que darle más o menos esta explicación que le he dado a ustedes. Cristo no agarró ningún cuerpo corrupto, la Biblia lo dice. Cristo era sin pecado, el más perfecto de los hombres. Ellos no pueden entender eso. Por eso no hay sacrificio para ellos. Pero lo loable para esta señora es que tuvo el valor de en mi casa desafiarme con una pregunta esa. Ahora yo te pregunto si tú tienes el valor de en casa de alguien desafiarlo con una pregunta espiritual. Y déjame decirte, ella lo hizo y no lo hizo de una manera que yo pudiera decir, ay, qué grosera, no, lo hizo directo, con autoridad, pero a la vez no fue que me diga,
¿sabes? No sentí la necesidad de decirle, señora, salga de la casa. Pues no me lo hizo, no me lo dijo en ese término, ¿verdad? Obviamente yo también fui buen anfitrión, ¿no? Yo no voy a estar, yo tengo que estar, la Biblia dice que tengo que estar preparado para presentar defensa. Cuando esa hora me llega, yo no tengo que huir, yo tengo que estar preparado para eso. Ay, no, pastor, pues yo no estoy preparado. No, dile lo que tú sabes, pero yo te estoy preparando hoy. Por eso tienes que volver a escuchar este mensaje. Amén. Porque yo te estoy preparando para estas cosas. Estas son preguntas legítimas. ¿Cómo es posible que un Dios pueda meterse en el cuerpo de un ser humano? Amén, queridos hermanos. Amén. Bueno, entonces, si comprendes esto, Dios mismo te lo reveló. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, ni el Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel, y ahí vienes tú, a quien el Hijo lo quiera revelar. Oigan, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si tú hoy estás entendiendo, eso te lo reveló Dios. Si hoy en ti se abren nuevas comprensiones sobre el plan de salvación, sobre la divinidad de Cristo Jesús, sobre la salvación por sustitución y sobre la fe, solamente te resta una cosa, y es declarar y confesar tu fe, amén, con tus labios. Amén, amén. Tú tienes que hacer tu pacto también. Si yo me quiero casar con mi esposa, ¿no? Cuando yo me quería casar, pero yo tuve que ir y verbalmente hacer un pacto con ella. Decirle, ¿acepta a esta mujer? Sí. ¿Y tú la aceptas? Sí. En toda la historia bíblica, Dios demandó que la gente con seriedad hiciera ese pacto, si lo quieres llamar. Le dijera al Señor: sí, Señor, yo creo en ti. No, pastor, yo lo siento en mi corazón. Sí, con el corazón, dice la Biblia, se cree para justicia, pero hay que confesarlo. Quiere decir que la parte final de la salvación empieza adentro, pero brota como un pozo de petróleo, brota por la boca. Tú tienes que decirle, yo no sé si lo quieres hacer ahora o lo quieres hacer en tu casa, pero tú tienes que decirle a Cristo Jesús: sí, Señor Jesús, yo creo en ti. Amén, amén. Y yo soy un pecador que se arroja a esa misericordia y te pide, Señor, sálvame. Yo quiero que tu muerte sea efectiva para mí. Y yo me arrepiento de todos mis pecados. Porque Cristo, ¿y por qué murió? Por nuestros pecados. Hay un problema de pecado que nos separa con Dios. Pero si nosotros le pedimos a Él y creemos en Él y nos arrojamos a sus brazos, ocurre esa maravillosa transacción que Dios pone todos tus pecados en el cuerpo de Cristo Jesús y ahí los mata, los juzga y los termina. Una vez y para siempre. Lo hace una vez y para siempre. Y tú quedas limpio, libre y completamente eximido de todo pecado. Es más, no solamente hace eso, sino dice la Escritura que te adopta como su hijo. Ya pasas de ser criatura a hijo. ¿Tú has visto gente que dice por ahí: ay, es que todos son hijos de Dios? No se lo crea tampoco. Y no le dejes pasar esa, así como la árabe no me dejó a mí pasar lo de Cristo, ¿verdad? No le dejes pasar esa. Dile: no, criatura sí, hijo es otra cosa. Si quieres te explico qué quiere ser hijo, ¿verdad? Hijos de Dios son aquellos que han recibido la adopción, que también está en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tienes que reaccionar a esto, ¿verdad? Tienes que confesar a Cristo con tu boca. Y yo quiero hacer esa pregunta: ¿habrá alguien que necesite ayuda hoy? ¿Habrá alguien hoy aquí que quiera confesar y dice: yo estoy listo, pastor, ya yo estoy listo, yo entiendo? Si esto lo entiendes porque Dios te lo ha revelado, siéntete bendecido si esto lo comienzas a entender, porque es Dios mismo, no eres tú, es Dios, es el Espíritu Santo obrando contigo. Entonces, si hay alguien hoy aquí que cree que Cristo Jesús es su Salvador y quiere confesarlo públicamente, este es el momento, levante su mano. Y yo voy a hacer una oración conmigo. Si no,
Sí, Señor. Yo te encomiendo, pero tú no sabes. Yo no te voy a meter miedo. Hay gente que dice, ay, que si tú sales por ahí, te mata un carro, te vas para el infierno. Las probabilidades de que tú salgas por ahí y te mate un carro son bien poquitas. Pero sí te voy a decir que Dios, sea lo que sea la muerte, la venida del Señor o lo que sea, no te encuentres sin esa confesión y sin esa fe, porque nada garantiza que tú eres auténtico. No, porque no, yo voy a la iglesia, yo me sé el ABC. Yo sé decir, hermano, Dios te bendiga, varón. Yo me sé eso. Yo me sé Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo me sé el texto que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Uf, sí. No. Eso no es suficiente. Tú tienes que creer en que Él es tu Salvador y arrepentirte. Eso es un camino que tiene un acercamiento y una distancia. El acercamiento a Cristo y la distancia del pecado. La ruptura con el pecado. Entonces yo te animo, mi querido hermano, como si Dios rogara a través de mí, como dice la Escritura. Reconcíliate con el Señor y no lo dejes para mañana. Yo te estoy dando la oportunidad que si no lo quieres decir, hazlo en el carro, hazlo en cuanto llegue a tu casa antes de comer, métete en el cuarto, métete en algún lugar y dile, Señor, o en el baño. Pero y de ahí en adelante, pastor, déjaselo a Él. Amén. Déjaselo a Él. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.